de la clase, ¿no? Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy es miércoles 2 de febrero y con esta clase de diseño sismo resistente, estructuras de hormigón armado, estamos dando inicio a la segundo parcial. Por favor, atiendan. Como les había ya comunicado, vamos a comenzar con una conferencia dictada por el profesor Humberto Barún de la Universidad de Porto, en, en Portugal, ¿no? Habla muy bien el castellano, así que no va a haber ningún problema. Estén muy atentos y bueno, vamos a escuchar. Correcto, adelante. Gracias. Pues el día de hoy en mi intervención me gustaría partillar con ustedes un poco, en fin, los asuntos que nos mueven en nuestro grupo de trabajo relacionados con aspectos del comportamiento sísmico de edificios, y particularmente estaríamos hablando de edificios de hormigón armado hoy. Y propongo en mi intervención estructurar esta intervención en 5 momentos. Antes de más, perdónenme este paréntesis, yo intentaré hablar en este idioma que no es ni portugués ni castellano, es lo que llamamos el portuñol. Por eso, si en algún momento pudiera no entender algunos de los términos técnicos o algunos de mis mensajes, por favor, interrumpan o guarden para el final las cuestiones como entiendan. Y pedía a Pedro y a Carmen que eventualmente me fueran interrumpiendo y corrigiendo cuando entiendan necesario. Las diapositivas las tengo todas en inglés para que la comunidad que nos va acompañando internacional pueda también acompañar mejor este seminario en el caso de no conseguir entender también bien la forma como me exprimo. Bueno, propondría entonces que mi presentación fuera estructurada en esos 5 puntos. Inicialmente iría a revisar términos bien conocidos por todos nosotros, asociados a la definición de lo que es el riesgo, pero un poco para encuadrar mi intervención, si me permiten, comentaría un poco algunos aspectos generales relacionados con el riesgo. Después, tenía una parte un poco más extensa de mi intervención donde me gustaría partillar con ustedes algunas de las lecciones que hemos aprendido en sismos recientes, particularmente en lo que dice respecto al impacto de estos sismos en el patrimonio edificado, y particularmente hablaremos de edificios de hormigón armado. Unos breves comentarios sobre lo que es la práctica constructiva y de proyecto en el pasado, qué fue en el pasado, lo que es en el presente y cómo puede esto influenciar la vulnerabilidad y el riesgo sísmico de los edificios. Y después os comentaría algunas de las líneas de investigación que tenemos abiertas en mi grupo de investigación. Se llama LESE, dentro de la unidad de investigación Construct de la Facultad de Ingeniería. Y finalmente terminaría con algunos comentarios y reflexiones finales. Antes de más, permítanme que os coloque aquí un conjunto de cuestiones. Son más que cuestiones, casi que provocaciones, que son alimento para nuestro interés por saber más, por contribuir, por intentar contribuir para la evolución del conocimiento. Y estas cuestiones, como decía, son sobre todo provocaciones, vos enumeraría de seguida. La primera, ¿será que ya sabemos hoy día todo sobre el comportamiento de estructuras de edificios de hormigón armado ante sismos? Y particularmente, ¿será que ya sabemos todo sobre la influencia que los muros de relleno tienen en la respuesta de esos edificios? En otra dirección, ¿será que podemos continuar diseñando estructuras de edificios o evaluando la capacidad de los existentes, ignorando la influencia de las paredes de mampostería de relleno? En otra dirección, reconociendo que los códigos actuales de diseño reflejan el estado actual de conocimiento, ¿cómo podemos gestionar el enorme riesgo sísmico asociado al vastísimo patrimonio existente un poco por todo el mundo? Finalmente, reconocemos que en los últimos años, en las últimas décadas, hemos introducido en la construcción de edificios innumerables nuevas soluciones, nuevos materiales, digo estructurales o de elementos no estructurales, y será que ya sabemos, será que dominamos completamente la forma como estos nuevos sistemas estructurales
cómo estos nuevos sistemas no estructurales se comportarán en sismos futuros. Dejo las provocaciones para ustedes. En esta diapositiva se representa la evolución del número de desastres naturales en los últimos años con impacto significativo en la sociedad y particularmente en el patrimonio edificado. Podemos fijarnos que efectivamente hay un número creciente año após año de fenómenos o desastres naturales con impacto significativo en nuestra sociedad. De entre estos desastres naturales destacaría por su cantidad los eventos de origen meteorológica, pero, porque hablaremos hoy de sismos, los eventos de origen geofísica, donde se incluyen los terremotos, a pesar de no ser los más frecuentes en número, están siempre presentes. En esta otra diapositiva os comentaría ahora la evolución del impacto económico de estos desastres naturales en nuestra sociedad. Como se puede ver, a pesar de una tendencia, yo diría aproximadamente lineal, de crecimiento del número de eventos, el impacto económico crece de una forma bastante más acelerada. Efectivamente, la forma como construimos, los valores que asociamos a nuestras construcciones hoy día son bien más elevados que usábamos aplicar en el pasado, y por eso los desastres naturales de la misma magnitud, con el mismo impacto en edificios o en estructuras que son bien más complejas, con sistemas asociados más complejos, con costos asociados más elevados, llevan a estos números. Y después, por otro lado, me gustaría destacar que hay aquí algunos picos que surgen en años donde surgen movimientos sísmicos importantes, porque efectivamente dentro de todos los desastres naturales, los terremotos pueden, dependiendo del foco de origen de este temblor o de los temblores, podrán tener un impacto en una zona bastante vasta construida de nuestras ciudades, y por eso el impacto que tienden a tener en términos económicos es efectivamente muy significativo. Riesgo. Es importante recordar que el riesgo es influenciado no apenas por la peligrosidad, o sea, la mayor o menor probabilidad de ocurrencia de un determinado evento, y particularmente porque hablamos de sismo, de un evento sísmico, pero será también este riesgo asociado a un edificio, a un conjunto de edificios, a una ciudad, o a un país, o a una región. También será muy influenciado por la vulnerabilidad, o sea, la mejor o peor capacidad que este edificio, este conjunto de edificios o de construcciones tienden a responder a estas demandas, particularmente las demandas sísmicas. Y finalmente, el riesgo también es influenciado por la exposición, donde incluimos las personas, las vidas humanas, y donde incluimos también los valores económicos asociados a estas estructuras. Bueno, sismos recientes. Si me permiten, antes de entrar en detalle en las lecciones que hemos, derivado de lo que hemos observado en esos tiempos, yo diría que, observando lo que está ocurriendo y lo que continúa ocurriendo en los sismos que van ocurriendo en varias partes del mundo, algunas de las lecciones que podemos observar son como que repeticiones de aspectos que ya conocíamos, pero van surgiendo también lecciones nuevas, como os comentaré de seguida. Yo he tenido la oportunidad con mi grupo de investigación de analizar en detalle los efectos, el impacto de 3 sismos que han ocurrido en el sur de Europa en estos últimos años. Hablo del sismo de Aquila, que en 2009 afectó esta región central de Italia. Hablo del sismo de Lorca, que en 2011 afectó el sur de España, y particularmente la ciudad de Lorca. Y finalmente el sismo que en 2012 afectó la región de Emilia-Romagna, en el norte de Italia, con particular impacto en la región envolvente a la ciudad de Bolonia. Estamos hablando de temblores de magnitud moderada. Si comparamos este tipo de temblores con los temblores que se sienten, por ejemplo, en algunas regiones de México, son temblores, yo diría, poco impactantes. Pero veremos que a pesar de la moderada magnitud de esos temblores, su impacto es o fue en estos casos efectivamente desproporcionado facis al nivel de movimiento sísmico que fue sentido o registrado. Bien, Emilia-Romagna en 2012, el sismo tiene su epicentro aquí en una zona que, de acuerdo
al reglamento en vigor en Italia en 2012, se consideraba una zona de peligrosidad 3, ¿okay? No de las más severas en Italia. Pero es importante decir que a pesar del temblor haber ocurrido en 2012, en 2003, esta región donde se localizó el foco, el epicentro del temblor, en 2003 era clasificado a la luz de la reglamentación en vigor en aquella época como una zona donde no era obligatorio el cálculo sísmico. ¿Okay? Por eso, como fácilmente entienden, el temblor 2012, que afectó todo el patrimonio edificado, construido hasta 2003, probablemente en la mayoría de los casos sin cálculo, sin preocupaciones sismoresistentes, tuvo un impacto significativo. Además de esto, debo decir que, como se puede ver en este gráfico, pongo en destaque el espectro de diseño para esta región donde ocurrió el epicentro y el espectro que resulta de la medición en una estación sismográfica en la región afectada por el temblor. Vean que en el punto donde se registró este acelerograma que aquí se representa, el nivel de aceleración máxima sentida es genéricamente el doble del valor considerado en el espectro de diseño para la gran mayoría de los periodos de interés para nuestras estructuras. Y por eso, de aquí resultó un impacto efectivamente desproporcionado, con innúmeros daños y pérdida en el patrimonio más antiguo, en el patrimonio clásico. Muchos edificios de mampostería y de madera se perdieron, pero un impacto muy significativo en el patrimonio social, en hormigón armado, y finalmente un impacto muy significativo en todo el patrimonio industrial de la región. Bueno, ahora me gustaría revisitar punto por punto las causas más frecuentes de daño y de colapso eventual en edificios de hormigón armado. Estas causas, como podrán ver, la mayoría se centran en daños que afectan los elementos estructurales primarios de la estructura sismo resistente. Iremos a ver también hacer algunos comentarios sobre el impacto de los temblores en los elementos estructurales secundarios y finalmente algunos comentarios también sobre el impacto en los elementos no estructurales, donde incluiremos los tabiques de mampostería de relleno. Analizando lo que es el impacto de los temblores, una de las causas más frecuentemente apuntadas en los reportes de análisis post-sismo que nosotros mismos pudimos observar en nuestras experiencias de campo, surge asociada a problemas asociado a las cintas, a los elementos transversales en los elementos estructurales primarios, o por insuficiente cantidad, o por problemas de detallado. Sobre todo en zonas sismoresistentes, sabemos cuán importantes son. Aquí se refiere a los estribos, ¿no? Estribos, stirrups and hops, son las denominaciones en inglés de estribos, tanto para vigas como para columnas, ¿no? Estribos, inadecuada cantidad o el detallamiento, ¿no? O sea, la distribución que van a tener estos tanto en columnas como en vigas. Y por tanto, esto influye en la ductilidad, ¿no? Estos elementos para poder garantizar la ductilidad que esperamos que las estructuras tengan para responder a las exigencias sísmicas. Aquí os pongo en destaque lo que pudimos observar en una instalación industrial. Estamos hablando de una estructura con una masa relativamente contenida, pero donde la mayoría de los pilares en sus bases manifestaron colapso por un error de un detalle constructivo en que las cintas tenían la forma como terminan y como cierran los estribos eran con doblas a 90 grados y no con los 135 grados como son exigidas en zonas sismoresistentes. Y por tanto, este pequeño detalle constructivo, además probablemente de otros errores, pero este detalle constructivo condicionó la respuesta de esas columnas y al final provocó su colapso. Otra causa frecuente de daño surge asociada a problemas de adherencia entre el hormigón y el acero, sobre todo hablando aquí de estructuras antiguas, estructuras construidas, de edificios construidos hasta los años 70, donde aún se utilizó mucho la varilla lisa, con problemas obviamente en términos de ductilidad, limitando la capacidad de deformación, limitando la ductilidad de los elementos estructurales, particularmente en sus zonas críticas. Problemas de anclaje,
problemas de sobreposición. Sabemos que debemos evitar concentrar todos los solapes de la armadura en una única sección y que particularmente los debemos evitar en la zona crítica, de las extremidades de las columnas. La práctica constructiva a veces nos lleva a no respetar este principio y eventualmente nos puede llevar a un daño significativo. Y por eso, en fin, en estos sismos que tuvimos oportunidad de analizar y sobre todo en los edificios que tuvimos oportunidad de visitar, encontramos inúmeras veces problemas asociados a yo diría, estas opciones de detallado incorrecto de la armadura, que puede condicionar finalmente la seguridad de los edificios. Obviamente que si nuestros elementos estructurales no tienen capacidad resistente suficiente, bien sea en cortante, bien sea en flexión, para resistir a las acciones sísmicas, podremos tener un problema. Y particularmente el cortante, permítanme que os ponga en destaque, porque es como que el pariente pobre en el diseño, como el pariente pobre en la construcción. Efectivamente, es muy importante, sobre todo para acciones sísmicas, garantizar que los elementos estructurales consiguen resistir a un sismo, eventualmente con daño, pero a haber daño en la estructura que sea por flexión y no por cortante. Esto es un aspecto, una preocupación que los reglamentos de la actualidad, un poco por todo el mundo, nos exigen. Pero hablando de estructuras antiguas, eventualmente este cuidado no se tuvo en el diseño y por eso podemos tener situaciones de colapso o de respuesta deficiente debido a esta limitación. Pueden ver aquí, os traigo como ejemplo un conjunto de edificios que analizamos en ACLA 2009, de la inspección que hicimos por el exterior, prácticamente no encontramos daños menores, en fin, asociados a un u otro error constructivo, pero después, entrando en el edificio, el escenario que encontramos fue este, con colapsos impresionantes en cortante de algunos elementos constructivos, debido a una serie de errores bien conocidos, claro, armadura transversal insuficiente, errores de detallado de esta armadura transversal, falta de armadura longitudinal en algunas fases de los elementos, en fin. Otro aspecto importante, también se reporta frecuentemente como causa de daño significativo y eventual colapso de los edificios, el comportamiento deficiente de los nudos. No basta prepararnos los elementos estructurales principales, vigas y columnas para resistir a las exigencias de la demanda sísmica. Es importante que los nudos tengan capacidad resistente para que las vigas y las columnas puedan desarrollar su máxima capacidad. O sea, tienen su función importante de transmitir los esfuerzos de las vigas a las columnas o viceversa, conforme quieran visualizar. También en los sismos que estudiamos, y particularmente en Áquila, pudimos analizar algunos edificios que enfermaban de otros problemas, edificios colapsados, que enfermaban de otros problemas, pero también tenían errores significativos a nivel del detallado o ausencia total de armadura en los nudos. Es otro ejemplo de un edificio colapsado en Lorca, en fin, con elementos estructurales eventualmente sin daño y con los nudos manifestando un comportamiento deficiente. Otro aspecto importantísimo que hoy día en la ingeniería de proyecto sísmico tenemos bien dominado, los reglamentos también internacionales nos exigen que controlemos este mecanismo, que es el mecanismo que pretende o que intenta imponer un comportamiento o una respuesta sísmica en las estructuras de los edificios dominada por daño concentrado en las vigas, evitando o limitando el daño en las columnas por las razones obvias. Este es un concepto que hoy día está bien incorporado en la ingeniería sísmica, en los ingenieros que trabajan en diseño sísmico, pero imaginando nosotros el vasto patrimonio que tenemos, que fue diseñado hasta los años 80 y 90, sin esta preocupación, tenemos que imaginar que este es un problema de que muchas estructuras enferman. Particularmente si pensamos en las estructuras de los años 50, 60, eventualmente diseñadas solo ante cargas verticales, podemos fácilmente antever que esas estructuras tienen típicamente vigas muy rígidas, muy resistentes y columnas muy esbeltas, eventualmente con poca armadura longitudinal, y por eso son estructuras que tienen tendencia a tener un comportamiento ante sismos que llevará a una concentración de daño en las columnas. Este tipo de estructuras son estructuras que tienen una ductilidad global menor, una menor capacidad de distribución del daño, en cuanto que las estructuras que respetan este conjunto de reglas que las normas de actualidad nos presentan, son reglas muy simples y que nos permiten hacer una verificación adicional en el final de un diseño sísmico de una estructura por forma a evitar este mecanismo,
en fin, una vez cumplidas estas reglas, nos conseguimos garantizar o facilitar un mecanismo de comportamiento. A ver, ¿de qué mecanismo está hablando el doctor Humberto Barún? Columna fuerte, viga débil. Así es, columna fuerte, viga débil. Y miren que en el eurocódigo este valor es 1.3, ¿no? La relación, digamos, entre la sumatoria de momentos en la de las columnas, del momento resistente de las columnas con respecto a la sumatoria de momentos resistentes en las vigas, 1.3. ¿Cuánto es en el ACI? 5 sextos. 1.2. 6 quintos, 1,25, ¿no? Pero está más o menos parecido, ¿no? Que lleva a la concentración de las rótulas plásticas en las vigas. Algunas de las estructuras que pudimos analizar en los sismos que hemos estudiado enfermaban también de este problema, o sea, estamos hablando de estructuras que tenían eventualmente vigas muy rígidas, muy resistentes, apoyadas en pilares bastante esbeltos. Otro mecanismo muy común en los edificios dañados por sismos, el mecanismo tipo columna corta, que se debe sobre todo a situaciones donde eventualmente la columna no tiene libertad total para deformarse, movilizando una deformada completa de la columna a lo largo de toda su longitud, debido, por ejemplo, a la presencia de elementos muy rígidos de mampostería adosados a la columna, que eventualmente condiciona la deformación lateral de la columna y finalmente lleva a que esta columna tenga que deformarse, tenga que acomodar todo el desplazamiento relativo entre pisos en un trozo más corto, donde suben de manera importante las demandas en términos de esfuerzos, hablo flexión y cortante, pero también en términos de deformación, eventualmente no estando preparados estos elementos para acomodar tan elevados niveles de deformación, acaban por colapsar y típicamente dañan o colapsan por cortante. Vean ejemplos también en Áquila, bien sea como en Lorca. Este es un aspecto que es visto repetidamente en los edificios afectados por terremotos. ¿Okay? Vimos situaciones, este mecanismo está presente en muchas de estas situaciones. También en Lorca hay un edificio que eventualmente tendría otros problemas, pero que también manifestaba este mecanismo tipo columna corta, porque efectivamente estamos hablando de un edificio ubicado en una zona de terreno inclinado. Imaginen la deformación impuesta por el temblor en los pisos y particularmente en este primer piso, ¿okay? Que acaba por imponer una deformación que en estas columnas se distribuye a lo largo de toda su altura. Eventualmente hay un elemento más corto con altas demandas de momentos flectores, de esfuerzos cortantes, altas demandas de formación y finalmente, eventualmente, pueden colapsar, llevando o favoreciendo el colapso de la estructura. Irregularidades estructurales, bien sean en planta o en altura, por una distribución irregular de masa, de rigidez o de resistencia. Este es un problema serio que tienen muchas de las estructuras de nuestros edificios, es un problema que tenemos que enfrentar desde una fase inicial del proyecto. Es un problema que es reconocido desde siempre, desde el inicio, desde los primeros pasos que la ingeniería sísmica dio, pero continuamos viendo en muchos de esos edificios que colapsan que tienen estos problemas. En este ejemplo, este edificio que ya os mostré un par de veces, es un edificio que además de otros problemas manifestaba una irregularidad en altura y una irregularidad en planta. Importante decir que estas irregularidades a veces se deben a la propia estructura, la forma como distribuimos los elementos estructurales, verticales, digo, paredes de hormigón armado o las columnas, podrán llevar a una eventual irregularidad en planta en altura. Pero es importante decir que hay muchas situaciones en que esta irregularidad es potenciada o es introducida debido a una distribución irregular de los elementos no estructurales, donde incluyo los tabiques de mampostería de relleno. Bien, aquí un edificio que colapsa a nivel de la planta baja con problemas de irregularidad en planta y en altura. Os comento muy brevemente también un edificio que pudimos visitar y analizar. Es un edificio relativamente reciente, incluido en el complejo hospitalar de Áquila, donde se suman construcciones de varios periodos. Es un complejo que reúne edificios proyectados y construidos en diversas épocas y final, este edificio donde está la zona de acceso a las ambulancias, en la zona de las urgencias del hospital, acaba por
manifestar colapso de esas columnas externas, y aquí porque, a pesar de ser un edificio con altura moderada, un edificio de 3 pisos, hay una distribución de los tabiques de mampostería de relleno muy irregular en planta, llevando o potenciando, facilitando los problemas de torsión global de este edificio, con concentración de demandas importantes de deformación en estas columnas de extremidad que acaban por colapsar. En Lorca pudimos observar inúmeros edificios que manifestaron una irregularidad importante en altura y sobre todo debido a esta distribución irregular de las paredes de mampostería de relleno. Nosotros pudimos analizar inúmeros edificios que, mirando desde el primer piso arriba, prácticamente no encontrábamos fisuras ni daños, bien sea en la estructura, bien sea en los elementos no estructurales, mientras que a nivel de la planta baja encontramos escenarios varios de daños significativos en los sistemas no estructurales, pero también en los sistemas estructurales. Efectivamente, hoy día, y es importante comentar esto, hoy día tenemos a nuestra disposición un conjunto de herramientas de cálculo muy poderosas que nos permiten reproducir el comportamiento de la estructura con un nivel de rigor y de detalle bastante complejo. Pero después, al final, en la realidad constructiva, tenemos que instalar las paredes que son necesarias como elementos divisorios entre espacios, como elementos de fachada de nuestros edificios. Y al final, cuando instalamos estos elementos de una forma no regular, por ejemplo, con esta distribución marcadamente irregular en altura, con tabiques espesos, rígidos en los pisos superiores, y eventualmente dejando un piso con menos tabiques o casi sin tabiques, estos elementos no estructurales, a pesar de no tener una función explícita estructural, tienen una rigidez, y particularmente en su propio plano, tienen una rigidez altísima. Y acabando por funcionar como elementos que de algún modo contravientan o reostan el movimiento o el edificio lateralmente, introduciendo niveles de rigidez importante, y por tanto, cuando ocurre el sismo, el edificio se comportará así y no de la forma como hemos previsto en nuestro modelo de cálculo automático. No menos importante es que esta estructura acabará después, con estos elementos rigidificadores, acabará por concentrar casi la mayor parte de la demanda sísmica en un piso apenas, eventualmente con niveles de esfuerzos y con niveles de exigencias de deformación bien superiores que aquellas que fuimos capaces de predecir con nuestro modelo de cálculo automático muy riguroso. Otro aspecto importante, la interacción y pounding. Tenemos una tendencia en diseño a diseñar las estructuras de los edificios como si estuvieran aisladas, pero cuando estamos en medios urbanos, por veces ocurre que estas estructuras están adosadas a otras estructuras antiguas de un piso, 2 pisos, eventualmente construidas por materiales, eventualmente mamposterías de piedra, mamposterías de ladrillo, que son con paredes muy espesas. Estamos hablando de sistemas que son muy rígidos y que de algún modo condicionan la deformación lateral de nuestro edificio. Por eso, el comportamiento y la respuesta sísmica de estos edificios será naturalmente influenciado por estos elementos o por estos edificios vecinos muy rígidos. Y finalmente, podrán acabar por alterar la distribución de demandas, concentrando demandas en algunos puntos que no estaban preparados y finalmente puedan manifestar algún daño. Elementos no estructurales. Los reglamentos de la actualidad nos dicen también que no basta diseñar los elementos estructurales que definen la estructura primaria, es importante garantizar que otros elementos con funciones estructurales, aunque no participen en el sistema estructural sismoresistente, esos otros elementos tienen que ser capaces de acomodar la deformación que la estructura principal sismoresistente le exige. No teniendo este cuidado, eventualmente podemos tener daños. Y sobre todo en situaciones cuando estos elementos estructurales secundarios tienen un costo asociado muy elevado, podremos tener impactos importantes, podemos tener daños importantes y eventualmente incluso afectar personas. En Lorca pudimos observar varios edificios en que los sistemas estructurales que definen las escaleras, que típicamente son considerados como elementos estructurales secundarios, acaban por perder sus apoyos, eventualmente se quedó condicionada su función para circulación. Hablando ahora de elementos no estructurales, particularmente las mamposterías de relleno, pudimos ver en estos sismos los conocidos daños de los tabiques de mampostería, traducidos por grietas inclinadas en Cruz de Sant Andreu, que de algún modo representan el efecto del daño de estas paredes debido a la demanda sísmica en el plano de la pared. ¿Okay? La limitada capacidad resistente en cortante de las mamposterías
llevan a este tipo de daño. Aquí otros ejemplos de daño de las paredes de mampostería debido a la demanda sísmica en el plano de la propia pared. Esto es bien conocido, ya lo vimos en varias partes del mundo, continuamos viendo en los edificios afectados por estos sismos que tuvimos oportunidad de estudiar reciente. Permítanme que os diga, lo que para nosotros sí fue o ha sido sorpresa es la cantidad de colapsos de estos elementos no estructurales para fuera de su plano. Efectivamente, esto es novedad y iremos justificar más adelante a qué se debe esto. Pero bien sea en Áquila, bien sea en Lorca, en Bolonia, también en Emilia-Romagna, hemos visto inúmeras situaciones de colapsos de paredes de mampostería para fuera de su plano, debido a la demanda sísmica en la dirección perpendicular a estos tabiques. Situaciones de colapsos de parapechos, en el topo del edificio, a veces para el interior, a veces... Se refiere a parapetos, ¿no? Parapetos son estos muritos que están en el último nivel, pues simplemente por tema de seguridad, pues aquí la gente sube a la terraza y hay un murito, ¿no? De 1 metro, 1,20 m, por un tema de seguridad hacia el vacío, ¿no? Para el exterior, provocando eventualmente algunas pérdidas de vidas humanas. Permítanme que me detenga ahora en esta fotografía, que es bastante impactante, por lo menos para mí es bastante impactante, donde podemos ver una estructura de un edificio reciente, afectada por el temblor de 2009 en Áquila, observando el sistema estructural robusto, con materiales de buena calidad, prácticamente sin daño en la estructura, pero después el escenario a nivel de desempeño de los elementos estructurales fue este, con pérdidas totales o casi o gran parte del área de la fachada totalmente perdida, donde perdimos los elementos de revestimiento eventualmente caros, donde perdimos los elementos de aislamiento térmico también con valores caros, donde perdimos también las ventanas, los elementos de la fachada también caros, afectando o dañando también los revestimientos interior, afectando infraestructuras en el interior de las habitaciones, y por eso, como pueden ver, en muchas de esas situaciones, este escenario de daño que vimos en inúmeros edificios, en Áquila y en Lorca también, tienen asociados valores de pérdida económica significativa. Debo decir, destacar que, y esto es un poco la tendencia que me voy percibiendo un poco todo el mundo, además de lo que pudimos nosotros comprobar o analizar, comentando, cambiando impresiones con compañeros de otras partes del mundo, esta es la tendencia actual. Cada vez más, el ratio del invertimiento que se hace en un edificio entre los elementos, entre la estructura, Perdón, ahí la palabra es el gasto, ¿no? El gasto. El profesor dice el gasto. Los elementos no estructurales baja, o sea, cada vez más invertíamos en elementos no estructurales y sobre todo en la fachada. Cuando al final en un edificio como este perdimos gran parte de los elementos no estructurales o tenemos necesidad de reemplazar esos elementos no estructurales, eventualmente podemos perder cerca de 50%, hasta un 50% del valor global del edificio. Por tanto, no basta diseñar adecuadamente la estructura, es muy importante atender a estos problemas. ¿Okay? Son apenas otros ejemplos de daños y elementos no estructurales, fruto de los errores bien conocidos, elementos eventualmente muy esbeltos, mal apoyados, mal conectados a la estructura, que a veces incluso se dañan sin sismos, con sismos obviamente son eventualmente colocados a prueba y acaban por dañarse. Bueno, 33 minutos. Les dejaré bueno, ¿sí? No, eso le iba a decir que por favor nos ayude con ese video. Sí, pero lo que pasa es que no lo tengo para compartir. No lo tengo para compartir y bueno, voy a ver si, a ver, faltan todavía, la media hora que falta la vemos el día viernes, ¿ya? Por favor, estén muy atentos, traten de reproducir de nuevo, ¿no? la clase de hoy y digamos, hay mucho contenido, ¿no? Aparte de la explicación está en... ¿Ustedes le entienden al profesor? Habla muy bien el español, ¿verdad? Ni siquiera pareciese que es portugués, porque habla muy bien el español. O no le entendía, señorita Karen Ortega. Sí, sí lo entendí, sino que en algunas partes ya no lo podía entender por el módulo de cómo hablaba. Ya, pues pero tiene su oído, pues usted lo tiene que educar
al lenguaje del profesor. Pues, bueno, pero ahí luego las diapositivas están en inglés, yo sí las entiendo perfectamente, espero que ustedes también las hayan entendido y estudien de eso, ¿no? Esas diapositivas es parte también de su aprendizaje, ¿ya? Bueno, pues, trataré de, lo que pasa es que el video no lo tengo en el OneDrive, voy a pasar al OneDrive para ver si se los comparto también, ¿ya? Bueno, nos vemos el día de mañana.